Hola, espero que se encuentren bien. Eh, Hoy les traigo una demostración nueva de este canal. Vamos a hablar del péndulo simple, un problema clásico de esos cursos de física mecánica, de física, de mecánica analítica también. Eh, pero aquí lo vamos a hacer con un poquito más de detalle y sofisticación. Entonces vamos a hablar del péndulo simple. ¿Qué es este sistema? Es un cuerpo de masa m atado a una cuerda de longitud L, donde esa cuerda tiene masa despreciable y el cuerpo está sometido a la fuerza gravitacional, es decir, a una fuerza vertical apuntando hacia abajo, cuya magnitud es mg. Aquí vamos a hacer la demostración del periodo de oscilación. Eh, en el péndulo simple también hay una hipótesis súper importante, y es que el ángulo que forma el péndulo o la cuerda con la horizontal es un ángulo, aquí lo voy a denotar con T. Este ángulo siempre vamos a asumir en este tipo de problemas, en el modelo del péndulo simple, que θ es un ángulo mucho menor que 1. Cuando hablo de 1, ese 1 no es en grados, ¿no? Es en radianes. Es decir, aquí siempre arrancamos con el hecho de que θ es un ángulo pequeño. Entonces, vamos a primero hacer una reflexión. Si estamos hablando de un movimiento que es circular, dado que ese punto, la masa m, solamente puede moverse sobre una trayectoria circular, la manera más adecuada de hacer este problema es utilizando coordenadas polares. Yo, en este caso, voy a elegir el eje polar, precisamente el eje que va con la vertical hacia abajo. Este va a ser mi eje polar. Entonces, considerando eso, tenemos en cuenta que si este es mi eje polar, voy a escribir con rojo. Voy a escribir aquí con rojo. El vector ER, es decir, todo esto de las coordenadas polares ya lo traté en otro de mis videos en mi canal. Aquí arribita les voy a dejar el enlace para que lo revisen. Es una clase bastante completa sobre coordenadas polares, entonces creo que vale bastante la pena que lo revisen antes de continuar con esta clase. Entonces, si este es el eje polar y vamos a utilizar coordenadas polares para describir este sistema, es esta es la dirección del vector EL. Este de acá es el vector EL. Y su contraparte perpendicular pues será efectivamente el vector ET, tal cual como ya de pronto lo habíamos descrito en uno de los videos en la clase que yo les dije de coordenadas polares. Entonces aquí voy a marcar, me quedó un poco feo, entonces vamos a hacerlo más bonito. El vector ET. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer ahora es determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa m, que es este. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre él? Naturalmente, tenemos, en principio, voy a utilizar un color un poquito más oscuro. Entonces, de arranque, sabemos que la primera fuerza que actúa sobre este cuerpo es su propio peso. Fuera del peso, es claro que aquí tenemos la tensión que ejerce la cuerda sobre él. Entonces aquí tenemos una tensión T y aquí tenemos el peso
que no es más que m sobre g. Entonces, teniendo en cuenta esto, la sumatoria de fuerzas, tenemos que hacer un poquito de memoria en qué pasa con la aceleración en coordenadas polares cuando tenemos un movimiento circular. Vamos a ver si puedo jalar todo esto. Hacia abajo. Entonces creo que sí, puede jalarlo sin problema. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es como un recorderis de qué es lo que pasa con la aceleración en las coordenadas polares. En el video anterior, que yo les decía de la clase que hice de coordenadas polares, descubrimos que la aceleración que experimenta un cuerpo en movimiento circular en coordenadas polares está dado por esta fórmula. La aceleración, voy a hacerla más bonita, voy a correrme un poquito acá, porque esto ya sería como una especie de recorderis. Entonces, la aceleración en función del tiempo es igual a una componente que es la componente centrípeta. Entonces, aquí teníamos menos R teta punto al cuadrado R más una componente que es tangencial, que es R teta 2 puntos de teta. Aquí les recuerdo que cuando yo a una variable le coloco un punto es porque estoy hablando de una derivada. Y si tiene dos punticos es de segunda derivada en función del tiempo. Para que no se les olvide, se los voy a colocar acá. Esto no es más que primera de teta. Voy a colocar aquí la línea. Esto es simplemente notación. Y simplemente, si hay dos punticos, aquí voy a copiar y voy a pegar para que no perdamos tanto tiempo. Si hay dos punticos, es simplemente porque esto es segunda derivada. Ahora, teniendo en cuenta esto y revisando este dibujo, ¿qué es lo que tenemos acá? Que en coordenadas polares, voy a aquí hacerlo con línea punteada. Esta sería como seguir la dirección R. La tensión está exactamente en la dirección R. Bueno, en dirección contraria a R. El peso tendría una componente que es tangencial y una componente que es radial. Aquí hacer la descomposición es relativamente fácil. Para que les quede más fácil a ustedes, voy a agrandar esto un poco más acá. De tal manera que quiero que se den cuenta de que acá yo puedo descomponer y tener dos componentes. Una aquí y tenemos una componente que sería la componente radial y esta de acá sería mi componente tangencial. Entonces, regresando, quitando el zoom, es evidente de que si este ángulo vale teta, este ángulo de acá también vale teta. Entonces se los voy a marcar acá bien bonito. No
creo que exageré un poco con el sumo. Entonces acá se los voy a marcar. Se los voy a marcar con negro. De tal manera que teniendo en cuenta esto, podemos decir que la fuerza de tensión, ya está con negro, es simplemente menos su magnitud por el vector la fuerza peso no es más que mg. Esta componente acá es coseno. Coseno del ángulo ER. Aquí me voy a correr un poquito. Creo que ahí nos queda muy bien. Más. Bueno, en este caso sería menos. En este caso sería menos porque fíjense que el Eθ va en esta dirección y la componente tangencial del peso va en esta dirección contraria. Mg, seno del ángulo, ET. Entonces, tenemos aquí la aceleración en coordenadas polares. Tenemos las fuerzas en términos también en coordenadas polares. Entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente utilizar segunda ley de Newton. Es decir, aquí vamos a bajar un poquito. Voy a dejarlo acá. Entonces, aquí tenemos que aquí se me bajó. Aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas debe ser, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este cuerpo debe ser igual a la masa veces la aceleración. Pero entonces, en este caso, tendríamos acá menos r teta punto al cuadrado r más r teta 2 puntos etc. Ves que las fuerzas que actúan sobre este cuerpo no son más que la tensión y el peso. Entonces, como yo aquí tengo tanto tensión como peso, simplemente de este lado lo escribo. La sumatoria de fuerzas, uy, se me fue la mano. Uy, vuelve y juega. La sumatoria de fuerzas que actúa sobre el cuerpo no es más que la tensión más la fuerza peso. Es decir, que voy a reemplazar todo lo que tengo acá. Menos T R más mg coseno del ángulo R menos mg seno del ángulo, aquí voy a correr un poquito, ET. Entonces, yo lo único que debo hacer en estos momentos es esta parte de acá igualarla con esta parte de acá. De tal manera que lo que tenemos es que podemos hacerlo de una manera fácil. Sumar componentes radiales con componentes radiales, componentes tangenciales con componentes tangenciales. Creo que queda mucho más simple. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la componente radial es, ¿cuáles son las componentes radiales? Aquí son menos T y mg coseno del ángulo. Entonces, menos mt más mg coseno del ángulo. ¿Y esto a qué debe ser igual?
esto debe ser igual simplemente a la componente radial de la masa por la aceleración, que es menos mg, m menos mr teta punto al cuadrado. Entonces sería esta como la primera ecuación de movimiento. La sumatoria de fuerzas en la dirección angular, es decir, la componente tangencial, debe ser igual a, en este caso, la única fuerza con componente tangencial es menos mg seno del ángulo. Entonces, aquí tendríamos menos mg seno del ángulo debe ser igual a ¿qué? A la única componente tangencial de masa por aceleración, que es r teta 2 puntos. Entonces yo quiero que se den cuenta que aquí es donde nosotros tenemos, entre comillas, las ecuaciones de movimiento de este sistema. Aquí tenemos las ecuaciones de movimiento. Pero quiero que prestemos atención al hecho, aquí se me olvidó una m, aquí casi me salto una m, porque esto es masa por aceleración. Entonces acá estoy saltando una m. Entonces, ¿en qué me gustaría de pronto que prestáramos atención? De que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial tiene una incógnita, que es la tensión, la magnitud de la tensión, que no la sabemos. Pero la ecuación de abajo creo que es mucho más importante. Está acá, la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial o angular. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí no interviene la tensión y aquí me queda la formulita bien sencilla. Entonces, vamos a concentrarnos en esta ecuación de acá. Quiero que se den cuenta de que en esta ecuación, voy a utilizar rojo, se cancelan las masas. Las masas se cancelan. De tal manera de que nosotros podemos escribir esto así. Voy a colocar negro. Podemos colocar. Voy a colocar. Y entonces tendríamos que seno del ángulo debe ser igual a r, aquí es menos que seno del ángulo, r teta 2 puntos. Entonces esto yo lo puedo reescribir. ¿Cómo lo reescribo? Esta r que está multiplicando el teta 2 puntos, en vez de está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y esta g seno del ángulo lo tiro al otro lado. Esto ya es álgebra básica. Lo que vamos a tener aquí es que teta 2 puntos más g sobre r es igual, g sobre r seno del ángulo es igual a 0. Entonces, en este caso, r, esta r de acá, lo identificamos con la L de la longitud de la cuerda. Entonces, simplemente como para que quede más claro, tenemos que la ecuación sería teta 2 puntos más g sobre L seno del ángulo es igual a 0. Entonces, esto que tenemos acá, esto que está aquí, es una ecuación diferencial de segundo orden que no es lineal. Este tipo de ecuaciones diferenciales a nivel, digámoslo así, de universitario, siguen siendo un poco complicadas. Es más, la solución de esta ecuación diferencial está en términos de unas funciones que se llaman hipergeométricas confluentes. Pero aquí podemos recordar una de las hipótesis del péndulo simple, y es que teta, como teta es un número mucho menor que 1, entonces ese seno de teta podemos utilizar la aproximación de seno de teta para ángulos pequeños, o para los que les gusta bastante la matemática recordarán que podemos utilizar la serie de Maclaurin.
De tal manera que este seno de teta es más o menos igual a teta. Es decir, continuando con esa hipótesis, ese seno de teta puedo aproximarlo a teta y esta ecuación diferencial se transforma en teta 2 puntos más g sobre L teta igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial que ustedes ven aquí, sí es una ecuación diferencial extremadamente conocida, que es precisamente la ecuación diferencial del oscilador armónico, donde este término de acá, g sobre L, no es más, voy a escribirlo acá en verde, ese término g sobre L no es más, uy, me quedó feo, este g sobre L no es más que esa frecuencia angular al cuadrado. De tal manera de que si hacemos memoria de nuestros cursos de ecuaciones diferenciales, sabemos que esta función, esta ecuación diferencial tiene como solución teta de t igual a una constante, en este caso le voy a llamar teta 0, multiplicado por coseno de omega t más una fase que en este caso yo voy a llamar phi. ¿Cuál es el punto? Aquí sería omega 0. Que la frecuencia angular en este caso, voy a bajar acá, no es más que la raíz, voy a escribirlo un poquito mejor, ustedes saben que me gusta hacer como g sobre L. Si esta es la frecuencia angular, recordemos que el periodo, voy a escribirlo en verde, que el periodo, no quiero confundirlo con la tensión, entonces voy a colocarle P de periodo. El periodo en un oscilador armónico es 2pi sobre omega 0. Lo que significa que el periodo de oscilación de un péndulo simple, voy a ampliarlo acá, no es más que 2pi por el inverso multiplicativo de este omega 0, que en este caso sería raíz de L sobre G. Si ustedes prestan atención, esto exactamente tiene unidades de segundo. Entonces, aquí hemos podido ya demostrar que el periodo de oscilación, lo voy a encerrar hasta con... Uy. Voy a encerrar acá y le voy a quitar el relleno. Entonces voy a ver si así ya me cuadra. Entonces aquí ya nos dimos cuenta que el periodo de oscilación de un péndulo simple es igual a 2pi raíz de L sobre G. Entonces ya creo que tenemos la demostración completamente hecha. Entonces espero que esto haya sido claro. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, denle un me gusta, suscríbanse al canal y si quieren ver demostraciones como estas o mucho más sofisticadas, déjenme en los comentarios para ver si las podemos hacer. Entonces, muchísimas gracias y hasta pronto.